¿Cuánto pueden decir aleluya? Aleluya. Creemos por la fe de que Dios está en este lugar. Amén. Amén. Decían las hermanas cantando, decían qué suerte. Amén. Qué suerte poder amarte. Y la verdad que es un privilegio, es una dicha que Dios nos ha otorgado, el poder amarle. Amén. Pero si es grande el que nosotros le podamos amar a Él, más grande es que Él nos ame a nosotros. Porque amar a Dios es muy fácil. Lo difícil es que Él nos ame a nosotros. Amén. Por eso estamos aquí cada día, porque estamos enamorados de Él. Me encanta el cantar de los cantares, la Sulamita, cuando expresa estar enferma de amor por Él. Y Él decía, mi amado, he señalado entre 10.000. Está diciendo, ponéis a 10.000 y sé dónde está mi amado. Era capaz de diferenciarlo entre 10.000. A veces nosotros no sabemos escoger entre dos opciones, pero ella tiene 10.000 y sabe escoger a su amado. Eso era señal de que había pasado tiempo con él. Lo conocía a la perfección, conocía su respirar, conocía su forma de andar, conocía su forma de pensar. Y eso era porque había pasado tiempo con su amado. La iglesia, hermano, que pasa tiempo con Dios, es la iglesia que se enamora de Él. Es la iglesia que pasa tiempo con Él. Que Dios sea bendecido. Que Dios sea bendecido. Porque no venimos aquí a pasar el tiempo. No venimos aquí a echar el ratillo. Aquí venimos para adorarle a Él. Porque estamos enamorados de Él. Mira si estaba la Sulamita enamorado de Él, que la llevan a palacio, le ponen zarcillo, le ponen perfumes, le ponen vestido, le ponen joyas, le ponen diadema, la ponen en el palacio, y cuando ella se mira al espejo, ella exclama y dice, si Él me besare con besos de su boca. Está diciendo, ¿para qué quiero las joyas si Él no está? ¿Para qué quiero los perfumes y los ungüentos si Él no está? ¿Para qué quiero la diadema en la cabeza si Él no está? ¿Para qué quiero este palacio si Él no está? Y yo digo, ¿para qué queremos predicar si Él no está? ¿Para qué queremos cantar si Él no está? ¿Para qué queremos venir al culto si Él no está? Hoy lo que necesitamos es que Él esté. Hoy lo que necesitamos es que Él aparezca. Que las hermanas canten, pero que Él aparezca. Que se predique la palabra, pero que Él aparezca. Porque si Él aparece, los matrimonios son restaurados. Si Él aparece, las vidas son rescatadas. Si Él aparece, los cielos se abren. Si Él aparece, la gloria aparece. Si Él aparece, todo cambia. Hoy necesitamos cultos que aparezcan en Él. Alabanza que aparezca en Él. Por eso Juan el Bautista decía, Él aparece detrás de mí. Y quiera Dios que detrás de todo lo que hagamos, aparezca Él. Que Él aparezca detrás de tu conversación, que Él aparezca detrás de tus palabras, que Él aparezca detrás de tu vida, detrás de tu matrimonio, detrás de tu ofrenda aparezca Él, detrás de tu oración aparezca Él, detrás de mi mensaje que aparezca Él. Porque si Él no aparece, vamos a apagar las luces, cerremos la puerta, porque no merece la pena estar aquí. Pero hoy yo digo que Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Ese fuerte aplauso para Dios. Aleluya. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios está en este lugar. Aleluya. Creemos por la fe de que Dios está en este lugar. Amén. Amén. Las hermanas han estado cantando, y los hermanos, del sacrificio perfecto. Y yo quiero hablar del poder de un crucificado, de la eficacia, del impacto que produce un crucificado. Conocemos
Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, nos habla del gran triunfo que tuvo un carpintero muriendo en una cruz. Y dice la palabra: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y la cruz no fue la emboscada del círculo religioso, ni tampoco la cruz fue el plan de las tinieblas o el impulso de un hombre que quiso vender a su maestro y entregarlo por unas monedas de plata. Si nosotros miramos a lo largo de la Biblia, nos damos cuenta que la cruz es el propósito eterno, el plan de Dios desde la eternidad y el sacrificio perfecto. La Biblia nos enseña que la cruz es lo que le da sentido a todo el plan, a todo el proyecto y a todo el diseño de Dios. Por eso debemos de entender que la cruz y la obra que se realiza en la cruz y el triunfo de un crucificado no es otra cosa que el plan de la eternidad para alcanzar a todos los que estamos en este lugar. Y cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender que la obra de la cruz es algo poderoso, es algo maravilloso. Por eso el apóstol Pablo, que entendía de esto mucho más que yo, él decía: lejos esté de mí no gloriarme de otra cosa, sino de Cristo y de este crucificado. Que bendito sea su nombre. Pablo tendría otras cosas de que alardear, de que gloriarse. Claro que sí. Podíamos pasar tiempo hablando de los títulos, hablando de las hazañas que hizo el apóstol, pero él dice: todo esto comparado con la obra de la cruz no tiene sentido ni tiene importancia, porque la obra de la cruz es la obra por excelencia. No hay nada que se haya hecho más poderoso a favor de la humanidad que la obra de la cruz. Amén. Que Dios sea bendecido. Amén. Para Pablo, la cruz no era el mensaje de un día casual o el relleno de una ocasión, sino que para el apóstol la cruz era el propósito eterno de Dios. Era aquello que le daba sentido a todo el plan y a todo el proyecto de Dios. Era el misterio oculto desde las edades, desde los tiempos y desde la eternidad. Sin la cruz, todo el sueño que Dios tenía de salvarte, de restaurarte, de redimirte, de justificarte, de poder hacer la obra en tu casa, en tu matrimonio, de poder abrir iglesia, de que se predicara el evangelio, de que se extendiera el reino de Dios, todo el sueño de Dios se veía ineficaz si no estaba el crucificado en medio. Que Dios sea bendecido. Por eso que para Dios era importante el sacrificio de la cruz, porque es lo que le daba sentido al proyecto y al plan que Dios tenía. El poder de un crucificado, el poder de uno que ha sido crucificado. Sin aquel que ha muerto en la cruz del Calvario, el plan de Dios no se ponía en marcha. Que Dios sea bendecido. Amén. Que Dios sea bendecido. Amén. Era tan importante la obra de la cruz que el plan y el sueño que Dios tenía desde la eternidad estaba retenido hasta que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Claro, cuando miramos esto nos damos cuenta de que era más efectivo, más útil Jesús en la cruz
debilitado, flagelado, sangrando, deshonrado, muriendo, crucificado, ahí era más eficaz que en el trono. ¿Por qué? Porque en la cruz era la respuesta, la solución a nuestro problema. Mientras Jesús estaba en el trono, era Dios. Te doy otra oportunidad. Mientras Jesús está en el trono, era Dios. Amén. Pero el mundo se perdía. Y la familia se destruía. Y las tinieblas avanzaban. El pecado sobreabundaba. El mundo caía en caos y tiniebla. Y Jesús estaba entronado en su trono siendo Dios. Pero cuando aparece en la cruz, seguía siendo Dios. Ay, Padre, seguía siendo Dios. Pero ¿qué ocurre? Que si nos damos cuenta, cuando Jesús muere, rompe, acaba, termina con el problema de la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque había 3 imperios que operaban y actuaban en la humanidad. Era el pecado, era la muerte y era Satanás, que Jehová lo reprenda. Amén. Y cuando Jesús muere en la cruz, pasan cosas terribles. El que dice la palabra, que Él anuló el acta de los decretos que era tu contra y la mía. Pero sigue diciendo y despojando, desarmando a los principados y a las potestades. Los exhibió, los humilló públicamente, triunfando sobre ellos. Y gracias a aquel triunfo, hoy podemos estar aquí para alabar y glorificar al Dios 3 veces santo. Era más efectivo crucificado que entronizado. Era más efectivo y más útil para nosotros en la cruz, muriendo, que en su trono. Aunque era Dios en el trono y era Dios en la cruz, pero déjame decirte que en la cruz ganó un título que en el trono no lo podía ganar. Porque mientras Él estaba en el trono, Él era Dios y Él es Dios. Pero en la cruz se autoproclama y el Padre lo proclama como tu Redentor, como tu Salvador, como tu abogado, como el que te justifica, como el que te levanta, como el que te restaura. Por eso era necesario que Él muriera en la cruz, porque en la cruz le da validez al plan y al proyecto y al sueño que Dios tenía, que era salvarte a ti y también salvarme a mí. Amamos la obra de la cruz. ¿Qué importancia tenía la obra de la cruz? Que la Biblia dice que Él fue crucificado y inmolado antes de la fundación del mundo. Y dice la palabra que cuando Él estaba en la cruz, fue ofrenda de olor fragante ante la presencia del Padre. Como ofrenda fue olor fragante, que Dios sea bendecido. El mejor perfume se hizo desde un calvario. El mejor perfume, el mejor aroma, el que llenó todo el cielo de la fragancia divina, se fraguó desde un calvario. No se hizo desde un laboratorio, no se hizo desde un ungüento, no, ni tampoco se utilizó óleo o mirra o aceite aromática, no. Allí no había especie, allí no había ingredientes, allí había golpe, allí había clavo, allí había traición, allí había desesperación, allí había quebranto. Pero dice la palabra que desde allí nadie podía sacar un perfume, porque con esos ingredientes no se puede sacar un buen perfume. Con esos ingredientes se puede sacar queja, lamento, llanto, duelo. Pero dice la palabra que el mejor perfume entró en juego. ¿Sabe por qué? Porque el arte del perfumista sacó de lo que no se podía sacar una fragancia, que dice la palabra que llenó el trono de Dios y aplacó la ira del Padre. Amén.
Que Dios sea bendecido. Por eso nosotros entendemos que la mejor fragancia, el mejor perfume que nosotros podemos ofrecer delante de Dios es aquel que nosotros ofrecemos cuando vivimos crucificados. No hay mejor aroma que nosotros podamos desprender, ni Dios recibe mejor aroma de ti y de mí que cuando vivimos crucificados, porque dice la palabra que ahora nosotros somos el olor fragante de su victoria, somos el olor fragante de su triunfo. Sabéis que antiguamente, cuando los guerreros ganaban las batallas, las doncellas iban y perfumaban el camino por donde tenía que pasar el valiente que había traído triunfo al pueblo y a la nación. Y eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Ha perfumado el camino, y por donde quiera que nosotros caminamos, vamos transmitiendo el olor fragante de aquel que venció en la cruz del Calvario. Por eso yo digo que aquí hay una iglesia que sabe perfumar el ambiente. Aquí hay jóvenes que saben perfumar el ambiente. Te lo voy a decir de otra manera. Satanás, que Jehová lo reprenda, tiene ambientes terroríficos para hacer temblar las naciones. Tiene ambientes terroríficos para traer temor, para traer depresión. Pero mientras Satanás, que Jehová lo reprenda. ¡Amén! Que Jehová lo reprenda. ¡Amén! Mientras él tiene gente que crea ambientes terroríficos, Dios se ha provisto de una iglesia que también sabe mantener el ambiente, sabe mantener la fragancia del cielo en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Amén! Somos el olor fragante de su victoria. El Calvario, la obra de la cruz, no fue cualquier obra. Sabéis que muchos hombres, si le puedes dar un poquito más por aquí dentro, ponerme el bonito por favor. Sabéis que ha visto grandes hombres que han hecho cosas a favor de la humanidad, han hecho inventos que han servido para el desarrollo de la humanidad. Si no fuera por estos hombres, todavía estaríamos encendiendo el fuego con 2 piedras. Amén. Pero creo que la mejor obra a favor del hombre se realizó desde una cruz, desde un Calvario. Que Dios sea bendecido. Amén. Que Dios sea bendecido. Amén. Es el impacto de un crucificado. Es el impacto que transmite un hombre y una mujer que vive crucificado. Que Dios sea bendecido. Dice la palabra, y lo despojó públicamente, triunfando sobre ellos. Había un público que lo que estaba viendo era una parte de la cruz, y en esa parte estaba viendo sangre, dolor, sufrimiento, angustia. Esa era una parte que estaba viendo, la parte de una parte de la cruz que solamente veía dolor, llanto y quebranto. Pero había un público que estaba viendo una victoria. La pregunta es: ¿qué público estaba viendo una victoria? Porque nadie que veía aquel sacrificio podía garantizar que después de aquel acto había una gran victoria. Todo el mundo ahí veía pérdida, todo el mundo veía sufrimiento, es lo único que podía ver. Pero había un público especial que estaba viendo un triunfo, y ese público era el público espiritual, el público de los ángeles, el público de los demonios. Que Jehová los reprenda. Es el público que estaba viendo cómo Jesús triunfaba en la cruz del Calvario. Amén. ¡Qué bien! ¡Gloria! ¡Qué bien! Pero me gusta, me encanta cuando la Biblia nos enseña que la cruz es lo que le da principio, inicio a todo el sueño de Dios. Que Dios sea bendecido. El sueño que Dios tenía no lo podía empezar con Abraham, con la fe de Abraham, no alcanzaba. Ni con la sabiduría de Salomón, tampoco. Tampoco podía hacerlo con un hombre como Josué, con una estratega militar, tampoco lo alcanzaba. Ni la paciencia de Job tampoco. Se tuvo que esperar hasta que viniera el Cordero sin mancha, aquel que había experimentado, aquel que había sido de alguna manera visto, aquel que había sido de alguna manera preparado para aquel sacrificio. Y cuando Jesús llega y muere en la cruz, le da inicio al sueño de Dios. Yo no sé cuáles son tus sueños.
Gloria a Dios. No sé cuáles son tus metas. No sé cuáles son tus proyectos, pero déjame decirte que no van a comenzar. No van a tener validez. Tus sueños no van a tener comienzo hasta que no vivamos crucificados. ¿Sabes por qué? Porque la cruz es la matriz donde se gestan los planes y los proyectos de Dios. ¿Lo digo sí o no? A ver, estáis muy callados, me estáis dando miedo, El sueño de Dios comenzó en la cruz. Tu sueño y el mío no comienza hasta que no vivamos crucificados. Porque la cruz es lo que le da legalidad al plan y al proyecto de Dios. Amén. Amén. Si no vivo crucificado, nunca veré mis sueños realizados. Si no vivo crucificado, nunca veré mi familia restaurada. Si no vivo crucificado, nunca veré la mano de Dios en mi vida. El pastor empezaba a decir: queremos el avivamiento, queremos la gloria, queremos que los matrimonios se restauren. Y yo también lo quiero. Yo no sé si hay alguien en este lugar que lo quiere. Si hay alguien en este lugar que lo quiera, puede levantar su mano y decir amén. Déjame decirte que el avivamiento no llegó en el día de Pentecostés. Ahí apareció. El avivamiento comenzó en la cruz, porque la cruz fue lo que legalizó la mano de Dios para que apareciera en medio de la tierra. Si no hay cruz, no hay intervención divina. Si no hay cruz, no hay gloria. Si no hay cruz, no hay restauración. Los cielos se abren cuando hay un crucificado. Si quieres gloria, tenemos que aprender a vivir y vivir en la cruz. Que Dios sea bendecido. Aparentemente la cruz no tenía sentido. Si estoy yo allí, si yo estoy en la eternidad, donde me entero del plan y del proyecto de Dios, que para salvar a la humanidad el verbo se tiene que hacer carne y morir en la cruz, yo le digo, con todo atrevimiento le digo, no tiene sentido. Si puedes hacerlo así, ¿qué sentido tiene que venga, que te hagas hombre? ¿Qué sentido tiene que mueras en una cruz, que te golpeen, que te humillen, que sufras el oprobio? ¿Qué sentido tiene? ¿Y sabes lo que me diría el Padre? ¿O lo que me diría el propio Hijo? No tiene sentido, pero sí tiene propósito. Amén. Porque los planes de Dios no tienen sentido, pero sí tienen propósito. Por eso hay vidas que no tienen sentido. Y por eso hay gente que le dicen a Dios: Señor, mi vida no tiene sentido. Y Dios te puede decir: ya ni la mía tampoco tenía sentido. Pero yo no vengo a venir a darte sentido, yo vengo a darte propósito. Por eso tu vida a veces no tiene sentido, pero de proyectos sin sentido Dios ha llenado las páginas de la Biblia. ¿Qué sentido tenía que un joven David se enfrentara con un gigante Goliat con una piedra? No tiene sentido, pero sí tenía propósito. Deja de buscarle sentido a tu vida y comienza a buscar el propósito de Dios contigo. Amén. Necesitamos vidas con propósito. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado: busca el propósito de Dios para ti. Díselo. Aleluya. Dios está en este lugar. Amén. Dios está aquí. Amén. ¿Por qué Jesús utiliza la cruz? ¿Te has preguntado por qué Jesús utiliza la cruz? Yo no lo entiendo. El desprecio de la sociedad, un lugar de maldición, un lugar de deshonra, de humillación. Podía haber utilizado otro lugar, el carro de fuego de Elías, o la cátedra de Moisés, o el trono de Salomón. Pero no utilicen la cruz, que es el desprecio de la sociedad. En la cruz se apagaban los sueños, en la cruz se terminaban las ilusiones. Todo el que moría en el madero estaba diciendo: aquí he terminado. Y si yo le pregunto: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que morir en la cruz? Y Dios me diría: porque soy especialista en recoger lo que el mundo desprecia. ¿Qué era la cruz? Si le preguntamos a la cruz: ¿quién eras tú? Y la cruz no podía decir: yo era el desprecio de la sociedad. Porque la cruz no es ahora como era antes. Ahora la cruz es un símbolo de victoria. Amén. ¡Ay, qué poco! Es un símbolo de victoria. Ahora la cruz
que quiera bendición tiene que venir a la cruz. El que quiera restauración tiene que venir a la cruz. Pero antes no era así. La cruz era un lugar de desprecio, de humillación. Ahí se rompían los sueños. Ahí se acababa todo. Y si le preguntamos, cruz, ¿qué te han hecho? Que te han cambiado de maldición a bendición. Y la cruz me diría, yo no he hecho nada. Simplemente cargué con el maestro 6 horas. Y con 6 horas teniéndolo delante de mí, ha sido suficiente para que me cambiara, para que me transformara y para que de mí hiciera un lugar de bendición. Yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo te encuentras, pero Dios puede cambiarlo dentro del baile, ¿sí o no? Dios puede restaurar vidas, ¿sí o no? Dios puede transformarte, ¿sí o no? Y me preguntas qué tengo que hacer y yo te digo nada. Deja que el mismo que murió en la cruz pueda vivir en ti, pueda vivir en tu casa, en tu matrimonio. Y Él es especialista en hacer lo que nadie puede hacer, porque Él tiene poder para hacerlo. Dale ese aplauso a Dios. Qué bien. La cruz, el poder de un crucificado, Qué bien. el impacto que transmite en el mundo espiritual un crucificado. ¿Sabéis que en la cruz se potencia? En la cruz se potencia la eficacia de la segunda persona de la Trinidad. Hemos dicho que en la cruz ha recibido títulos que en el trono no podía. Se ha hecho polifacético y polivalente. Y cuando yo leía esto y escribía esto, el Espíritu Santo me hacía entender que hay gente, yo hablo de mí, yo no servía para nada, ni sirvo para nada, no tengo cualidades, no tengo nada, pero en la cruz el potencial que Dios pone en mí es polifacético y polivalente, porque vivir en la cruz me capacita para hacer cosas que debajo de la cruz soy incapaz de hacer. Por eso el que vive debajo de la cruz es capaz de pedir, no es capaz de pedir perdón, no es capaz de humillarse, no es capaz de reconciliarse. Pero el que vive crucificado, ¿sabe por qué? Porque la cruz te capacita para pagar un alto precio por algo de tan poco valor. Porque yo no merecía la sangre de Cristo, yo no merecía la crucifixión de Jesús, no lo merecía. Él ha pagado un alto precio por algo de tan poco valor. Y ¿sabes qué te digo? Que la cruz nos capacita para pagar un alto precio por algo de tan poco valor, porque la cruz potencia tus virtudes para hacerte polifacético y también polivalente. En la cruz podemos hacer cosas que debajo de la cruz no podemos hacerlo. ¿Qué tendrá la obra de la cruz? Por eso es el poder de un crucificado. ¿Lo entiendes, sí o no? Amén. Hay cosas que solo se pueden realizar desde la cruz. Amén. ¿No estoy de acuerdo? Amén. Amén. Hay cosas que solo se pueden hacer desde la cruz. Si supiéramos el potencial que tiene la cruz. Hay gente, decían los hermanos cantando, ayúdame a llevar la cruz. ¿Y cuántas veces le decimos, Señor, ayúdame a llevar la cruz? Porque la cruz pesa. Di conmigo, la cruz pesa. Y es verdad que la cruz pesa. Porque es humillarte cuando sabes que llevas razón. Porque es perdonar a aquellos que no te han pedido disculpas, pero que tú lo has perdonado ya en el corazón. Que es poner la otra mejilla, que es perder para que otros ganen. Y la cruz pesa. Y hay un tiempo donde tenemos que llevar la cruz. Pero hay algo que el Espíritu me enseñó. Y es que hay un tiempo que nosotros cargamos con la cruz, pero hay otro tiempo que la cruz carga con nosotros. Porque hubo un tiempo que Jesús cargaba con la cruz, pero luego la cruz tenía que cargar con el peso del cuerpo de Jesús. ¿Y sabe lo que el Espíritu me hacía entender? Que esta es la gracia de Dios, porque hay una etapa donde nosotros cargamos la cruz, es el proceso de perfeccionamiento, donde tenemos que humillarnos, y la cruz pesa, pero cuando hemos pasado la prueba y hemos garantizado que somos de verdad, ahora la cruz
no te pesa porque no aguantas tú el peso de la cruz. Ahora es la cruz quien soporta tu vida. Ahora es la cruz quien aguanta tu peso. ¿Sabes por qué? Porque ahora es la cruz la que te provee. Ahora es la cruz la que te sustenta. Por eso a veces no tienes ganas de venir al culto, pero el evangelio te levanta. Es la obra de la cruz. Es la obra de la cruz. Que bendito sea su nombre. Amén. Ese es el poder del evangelio. ¿Sabes cuál es la gracia de este evangelio? Que viendo Dios que el evangelio pesa mucho, nosotros no podemos cargar con el evangelio. Por eso hay gente que se desanima, jóvenes que tiran la toalla, porque creen que ellos tienen que cargar con el evangelio. Eso es lo que nos ha enseñado la religión. Eso es lo que hacían los fariseos, poner cargas pesadas. Pero el evangelio no lo puede llevar ni usted ni yo. Es el evangelio quien nos lleva a nosotros. Es la gracia de Dios la que nos sustenta. Es su gracia quien nos alimenta. ¿Cuántas veces no has tenido más ganas de venir al evangelio, de venir al culto, de tirar la toalla, de decir ya no puedo más, ya no aguanto más? Pero cuando te has dado cuenta, has estado otra vez sentado, y cuando han cantado las hermanas, has comenzado a sentir a Dios y has dicho: Señor, perdóname por lo que he dicho, que he sido torpe en palabras. ¿Sabes por qué? Porque si por ti y por mí hubiese hecho, hubiéramos abandonado. Pero es el evangelio quien te sustenta, es el Espíritu Santo quien nos sustenta. Que bendito sea su nombre para siempre. Amén. Porque hay una etapa donde nosotros llevamos la cruz, pero hay otra donde la cruz nos lleva a nosotros. Y hay cosas que no se pueden realizar si no está desde la cruz. Hay cosas que solamente se pueden realizar desde la cruz. Porque la cruz es lo que Dios ha garantizado legalmente para poder respaldar a su pueblo. En otras palabras, todo el que está fuera de la cruz es ilegal dentro del reino. Solamente te asocias al reino de Dios viviendo crucificado. Amén. Amén. Es por eso que fuera de la cruz no vas a encontrar el respaldo de Dios, no vas a ver la mano de Dios. Por eso si ves que tu vida no fluye, que tu vida no cambia, que tu vida no crece, es porque es un mensaje de Dios diciéndote: vuelve a la cruz. Porque esto no es coger la cruz cuando a mí me apetece. La cruz no es opcional, no es cuando a mí me apetece, no es cuando el pastor me agrada. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, yo no obligo a nadie, yo no impongo a nadie. El que quiera ser, pero eso sí, el que quiera hacerlo, que tome su cruz cada día. Amén. Esto no es cuando me apetece, esto no es cuando me conviene. La cruz es una imposición, es imperativo. Es los días buenos y los días malos, los días de sol y los días de lluvia, los días de salud y los días de enfermedad. Es como el matrimonio, en lo bueno y en lo malo. Pero hay gente que son como Simón de Sirene, que toman la cruz, pero a la hora de morir en la cruz no quieren morir. Ellos toman la cruz por la apariencia, pero a la hora de crucificarse no quieren. Si no tienes intención de morir en la cruz, tampoco cargues con ella. Amén. ¿Sigo sí o no? Amén. Hoy en día, la cruz brilla más por su ausencia que por su protagonismo. Hoy en día, ignoramos el potencial de un crucificado. Hoy en día, creemos que vivir crucificado estamos perdiendo. Pero el que está crucificado no pierde, invierte. Jesús es la semilla, ¿sí o no? Amén. Y de esa semilla hemos nacido todos nosotros. ¿Quién murió en la cruz? Uno. ¿Cuántos se van a salvar? Millones. Aparentemente perdió, pero no fue una pérdida, fue una inversión. Lo que tú des hoy para Dios, lo que tú des hoy para Dios no es una pérdida, es una inversión. Por eso hay gente que no quieren vivir crucificado, porque creen que están perdiendo. Yo no lo hago, yo no barro culto, siempre soy yo. Yo no que lo haga otra. Yo no vengo el primero por el aire que lo haga otro, yo estoy cansado. Y creemos que por hacer cosas
estamos haciendo de más. La cruz te capacita a pagar un alto precio por cosas que aparentemente no tienen valor. Que tú dices, ¿cómo me voy a humillar yo? Pero si yo llevo una razón. Pero cuando vives crucificado dices, bueno, la razón para ti y la paz para mí. Amén. Me encanta que en la cruz Jesús fue deshonrado como ministerio y fue deshonrado como hombre. Le partieron su túnica, que era el instrumento de distinción de un profeta, y le tiraron de la barba, que era la señal de hombría. Lo deshonraron públicamente, tanto como ministerio como hombre. Perdió la honra, pero conservaba la comunión con el Padre. No me importa perder la honra delante de la gente. Lo importante es que en la cruz conservo la comunión con el Padre. Es por eso que hoy necesitamos gente crucificada, porque hoy estamos más pendientes del aplauso de la gente. Hoy vivimos más por la mirada de la gente. Pero recuerda, hay un público que vio la deshonra, pero hay otro público que vio la victoria. Yo quiero ser de aquellos que viven por el público del mundo espiritual, que no me aplaude pero me aprueba, que no me aplaude pero sabe quién soy. Que bendito sea su nombre para siempre. Pero hoy la cruz está perdiendo protagonismo dentro de las iglesias. Hoy queremos un evangelio pero sin cruz. Hoy queremos gloria pero sin cruz. Queremos avivamiento pero sin cruz. Tenemos gente con años pero sin cruz. Gente que están ahí pero no llevan la cruz. Y esto se trata de ser crucificado. ¿Sí o no? Amén. A ver, ¿sí o no? Amén. Nos falta estructura, nos falta peso, nos falta aguante. ¿Lo digo sí o no? Amén. La Biblia dice que Jesús sufrió el oprobio. El oprobio es la vergüenza pública. El oprobio es la deshonra pública. Y Jesús lo sufrió. Y déjame decirte algo. ¿Sabéis que la persona de Jesús es inofendible, perdón? Jesús no se ofendía. Disculpadme, le escupían, le tiraban de la barba. Me dice la Biblia, y con amor los miraba. No había odio en su mirada. Porque él no se ofendía. Porque su carácter y su naturaleza es inofensible. Él no se ofende. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos ofendemos nosotros tanto? Por una simple expresión nos ofendemos. Si yo le digo a mi yerno, ¿qué camisa llevas hoy? Ya se ha ofendido. O si una hermana le dice a la otra, ¿cómo te ha pintado el rabillo del ojo? Ya se ofende. Porque estamos muy a flor de piel. Porque eso es una señal de que estamos operando en la vieja naturaleza. Porque si Cristo ha nacido en mí, la expresión de mi vivir tiene que ser Cristo. Amén. Entonces a veces Dios permite la ofensa para ver el crecimiento de Cristo en mi vida. Si a mí me insultan, si a mí me humillan y yo no me ofendo, eso es una señal de que Cristo vive en mí. Pero si cualquier cosa me ofende, es un indicador. Dios lo permite, ¿sabe para qué? Para hacerme ver a mí que aún no ha crecido Cristo lo suficiente en mi vida. Porque quien se ofende es usted, no Cristo. Y si Cristo está en usted, ya no vive, como dice la palabra, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si en mí vive Cristo, todo lo que me hagan no me tienen que ofender. Amén. Amén. Pero hoy vivimos un evangelio sin cruz. Hoy por eso no hay aguante, por eso no hay peso, nos falta estructura. ¿Sabéis lo que le dijo Jesús a Pedro? Tira la red, tirad las redes, después de haber estado toda la noche sin pescar. Y dice la palabra textualmente, y Pedro tiró la red en singular. Cristo le dijo tirar las redes, todas las que tenga, 10, 15, 20, tíralas todas. Y Pedro, claro, como buen gitano, estuvo toda la noche sin pescar nada, lavó la red y dice, usted me está diciendo a mí ahora que yo tire y voy a tirar otra vez todas las redes para después lavarla. Me ha tirado una para que no me diga nada y casi le cayó la boca. Y se sorprendió de la pesca milagrosa. Es que cuando nosotros cuestionamos a Dios, Dios nos va a sorprender.
Porque nuestros cálculos no son los cálculos de Dios. Amén. A ver, ¿estáis aquí, sí o no? Amén. Pero ¿saben lo que me llamaba la atención? Es que dice la Biblia que cuando cogieron la cantidad de peces, dice la Biblia, y la barca de Pedro se hundía. ¡Santo! Amén. ¡Santo! Amén. Y el Espíritu me decía, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo no puedo bendecir a Pedro como yo quisiera? Tiró una red y mira, la barca se hundía. Si tira todas las redes, todavía está allí Pedro en el fondo del mar. ¿Y sabe lo que me decía el Espíritu? Eso mismo os pasa a vosotros. Yo te quiero bendecir, pero la estructura de Pedro, la barca de Pedro, era muy poca estructura para tanta bendición. Era más la cantidad de peces que la estructura para alcanzar el milagro. Por eso muchas veces digo, Señor, bendíceme. Y Dios te dice, si te bendigo, te hundo. No sé si lo habéis entendido. Amén. Te quiero bendecir, pero no tienes estructura. Porque si te bendigo, te hundo. Si te bendigo, acabo contigo, porque no tenemos la estructura, porque nuestra naturaleza, nuestra capacidad no tiene la capacidad para aguantar y soportar la gloria de Dios. Es por eso que te he dicho antes que todo lo que te fuera de la cruz, porque la cruz es la plataforma donde descansa todo el potencial de Dios. Amén. Amén. ¿Lo entendéis, sí o no? La cruz es lo que pone en marcha toda la maquinaria de Dios, todo el potencial de Dios. Por eso hay gente que no pueden de alguna manera manifestar más gloria, porque no hay estructura, no hay formación, no hay carácter. Que Dios sea bendecido. Amén. Dice la Biblia, y viendo el fruto de su aflicción, quedó satisfecho. Debajo de la cruz hacía milagros, señales, prodigios, maravillas. Multiplicaba el pan, los peces, el agua lo convertía en vino y hacía obras extraordinarias. Pero solamente crucificado pudo ver el fruto de su aflicción. Que Dios sea bendecido. Y es que Dios me decía que aquellos que viven crucificados tienen una visión de largo alcance y son capaces de ver su fruto antes de que estos aparezcan. Te lo voy a decir de otra forma. Cuando vives crucificado, vivirás adelantado en los tiempos. Podrás ver el fruto que viene a visitarte antes de que te visite. Pero eso solamente lo alcanza cuando vives en la cruz. En la cruz puedes ver las glorias que te van a visitar, porque tienes revelación de Dios. En la cruz tienes visión de largo alcance. Puedes ver el fruto que te va a visitar antes de que te visite. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz te legaliza para recibir todo lo que Dios te quiere dar. Amén. Necesitamos vivir en la cruz, ¿sí o no? Ya voy terminando, ¿vale? Solo los crucificados dan a luz los proyectos de Dios en la tierra. La cruz es la matriz donde se gesta el propósito y el proyecto de Dios, y solamente los crucificados pueden dar la luz. Que Dios sea bendecido. Amén. Necesitamos gente crucificada. ¿Cuánto bien hace un crucificado? Voy quitando cosas de en medio, pero mirad, me faltaría tiempo para hablar de muchas más cosas, porque hay gente que no quiere la cruz, porque en la cruz no hay afán de protagonismo, en la cruz no hay aplauso, en la cruz no hay reconocimiento, en la cruz no hay fotos para TikTok ni para el Facebook, porque dice la Biblia, le veremos más inatractivo para que le deseemos, porque el propósito de la cruz es desfigurarte. El propósito de la cruz es morirte la carne para que vivas en el espíritu. Y claro, ¿quién quiere morir en la carne? ¿Quién quiere? Pero la cruz es la obra que se realiza para matar el viejo hombre y que comience a nacer el nuevo hombre. Que Dios sea bendecido. Que Dios sea bendecido. Es el propósito de desfigurarte. Te digo una cosa, ¿sí o no? A ver, ayúdame a predicar. ¿Quieres que te diga algo, sí o no? Dios no ha venido a arreglar tu vida. Dios no ha venido a solucionar tu vida. Dios no ha venido a mejorar tu vida. No ha venido para eso. Dios no ha venido a mejorar tu vida ni a arreglar tu vida. Y usted me podrá decir, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, te lo digo con Biblia. Dios no ha venido para arreglar tu vida ni para arreglar la mía. ¿Sabe por qué? Porque aún mi vida arreglada no sirve para nada. Mi vida es la mejor versión de mí, no sirve para nada. Dios no ha venido a arreglar mi vida. Dios ha venido a darme la vida del Hijo en mí. Es a darme una mejor calidad de vida. Él ha dicho, si tú mueres te doy la vida de mi hijo. Si tú mueres te voy a dar la vida de
donde Cristo sea reflejado en toda nuestra manera de vivir. ¡Amén! Por eso Él no viene a mejorar tu vida, Él viene a darte una mejor vida. No busques sensaciones, no busques emociones, ven aquí a buscar la vida. Amén. Porque el que viene por una sensación, por una emoción, de la misma manera que ha venido se va. Pero el que se encuentra con la vida, ese permanecerá por los siglos de los siglos. Que Dios sea bendecido. Que Dios sea bendecido. El propósito de la cruz es desfigurarte. Pero claro, no todos califican para morir en la cruz. Cualquiera no puede morir en una cruz. Dios quiere que nos crucifiquemos, ¿sí o no? Pero no cualquiera califica para morir en una cruz. La Biblia dice: haya pues el sentir que hubo un Cristo también en vosotros, el cual estando en la forma igual a Dios no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta morir en la cruz. Hasta para morir se necesita adquirir una forma. Amén. Para morir también necesitas adquirir una forma. No puedes morir a tu manera, no puedes morir como tú quieras, no. Para morir también se necesita adquirir una forma. ¿Sabes por qué? Porque si no tenemos la forma de Él, nuestra vida no encaja para poder morir en el madero. Si no tengo la forma de Él, mi vida no encaja en el madero, porque en el madero solamente está encajado Él, la silueta de Él, la estructura de Él, el diseño de Él. Y si yo no tengo la forma de Él, mi vida no encaja. Es por eso que para morir tenemos que tener la forma de un siervo, porque la cruz solamente está diseñado para los siervos. Cuando morimos como Él, cuando vivimos como Él, ¿saben lo que ocurre? Que dice la palabra, como decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. He muerto yo, pero ahora para mí el vivir es Cristo. No es solamente el motivo de mi alabanza, no es solamente el motivo para escuadrillar la palabra, no. Es la expresión de mi vivir de cada día. Si no lo expreso, me muero. Que Dios sea bendecido. ¿Cuánto bien hace una vida crucificada? Y termino. Tu verdadera identidad está en la cruz. Nunca sabrás quién eres y hasta dónde puedes llegar hasta que no te veas crucificado. ¿Sabéis que debajo de la cruz a Jesús le llamaban hijo de hombre? Lo llamaban Belcebú, hijo de María, el carpintero, el falso profeta, Elías, Juan el Bautista. Lo llamaban por muchos nombres. Pero cuando estaba crucificado, un romano dijo: he ahí, verdaderamente ese es un hijo de Dios. Porque la cruz lo identificó. Pero hay algo que me sorprende y que he descubierto, y es que la Biblia dice que Pilato le puso un nombre, un letrero, y le puso: este es Jesús, el rey de los judíos. En hebreo escribió las iniciales, y las iniciales es la Y, la H, la W y la H, que eso es el tetragramatón, que es el nombre impronunciable de Dios, el nombre con el cual Dios se revela a Moisés. Y claro, cuando Él está crucificado, lo que pone arriba de Él es Yahvé. Y claro, dice la Biblia en Juan capítulo 19 que los principales sacerdotes se van ante Herodes y le dicen: quita el letrero porque acabas de poner el nombre impronunciable de Dios. Ahí no puede estar el nombre de Dios, lo está identificando. Porque cuando Dios te pone nombre, el círculo religioso va a hacer todo lo que sea para que ese nombre se van a levantar en contra de ti. Pero dice que Herodes se le queda mirando y le dice: lo que él quiere, por más que el diablo quiera borrar tu identidad, lo que Dios te acaba de hacer, esa obra es imborrable. ¡Amén!
principales sacerdotes se acercaron y le dijeron: quítale el nombre, porque ellos sabían y conocían que había una profecía en el Salmo 96, versículo 10, que en la Reina Valera no aparece, pero según Justino Martí y Orígenes, en los manuscritos más antiguos sí aparece. Y el Salmo 96, 10 dice: Jehová reina desde un madero. Esto es algo que se sale de la lógica. No necesita trono, no necesita palacio, no necesita corona, no necesita cetro, no. Le dijo el Padre: ¿qué necesitas para reinar? Y él dijo: búscame 3 esclavos, búscame un madero, y desde ahí te prometo que el reino de los cielos lo establezco en la tierra, porque los hombres de valía, con lo que sea, pueden hacer grandes maravillas. ¡Que bendito sea su nombre! Y la Biblia dice que se enfurecía porque no querían que esta profecía se cumpliera. Jehová reina desde un madero. Amén. 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 Y es que él ha asociado su reino con el madero. La Biblia dice que cuando Jesús vino, todas las religiones del mundo prometen irnos al cielo. Todas las religiones del mundo prometen llevarse al hombre al cielo. El único que tuvo capacidad de traer el cielo a la tierra fue Jesús. Él no dijo: llevo al cielo, no, él dijo: el cielo lo traigo para vosotros. Por eso decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Todas las religiones del mundo prometen llevar al cielo. Yo prometo traer el cielo a vosotros. Y es por eso que el cielo está asociado con el madero. ¿Quieres que el reino venga a tu vida? ¿Quieres que el gobierno de Dios venga a tu casa, a tu matrimonio? ¿Quieres gloria? ¿Quieres bendiciones? Tienes que asociarte con el madero. ¿Sabéis que hay un reverso de la cruz? Ese reverso Dios lo ha dejado para ti y también para mí. El que no vive en el madero es ilegal dentro del reino. Es por eso que en este tiempo necesitamos una generación crucificada. ¿Sabe que la historia de la cruz ha estado desde el principio en la Biblia? ¿Qué sería la historia de la Biblia sin la cruz? Pues el Génesis estaría en desorden y en caos. Estaría todo desordenado y vacío. No existirían iglesias, no existirían matrimonios restaurados, no existirían predicadores, ni tampoco coros, ni tampoco músicos. La iglesia estaría enterrada, los cielos estarían cerrados. Pero ¿sabes por qué hay iglesia? ¿Sabes por qué hay coros? ¿Sabes por qué hay predicadores? Porque uno en el madero murió y el madero legalizó la obra de la cruz para que las bendiciones del cielo llegaran a tu vida. Por eso hoy podemos proclamar de que Dios reina. Dios reina. Dios reina en tu casa. Dios reina en tu matrimonio. Dios reina en tu vida. Que bendito sea su nombre para siempre. Dale ese aplauso para Dios. Aleluya. Hasta aquí lo que tenía de parte de Dios. Pero recuerda, el mensaje de la cruz es el eje central de todo el Evangelio. No existe cristianismo sin cruz. El mejor mensaje no se predicó desde un púlpito. El mejor mensaje se predicó desde un calvario. Qué bien. El auditorio era terrorífico. La membresía eran 3 mujeres, 2 malhechores y un romano. El culto duró 6 horas. En esas 6 horas se expresaron 7 palabras. Se utilizan 51 minutos entre palabras y palabras. Como púlpito no había este púlpito de cristal. Era una cruz. Aquello no tenía garantía. Ese proyecto no tenía validez cara al hombre. ¿Quién iba a creer que detrás de esa obra habría un plan de redención? Nadie podía pagar ni un céntimo por ese proyecto, porque los proyectos de Dios lo encierran y solamente está al alcance de aquellos que tienen la visión espiritual para poder detectarla. Por eso Simeón dice la Biblia que cogiendo un bebé dice: puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Mesías
Otros lo esperan en caballo blanco, pero yo acabo de verlo, un recién nacido, porque tenía la capacidad y la revelación de ver el proyecto de Dios, por muy insignificante que apareciera. El mensaje de la cruz se dio desde el Calvario, pero su impacto ha recorrido generaciones, ha recorrido todo pueblo, toda lengua, en todo lugar, en todo nombre, en toda provincia, en todo pueblo, en toda nación. Se predica del mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz es el epicentro de toda la Biblia, es el epicentro del universo, es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por favor, no te desligues de la cruz, no te abajes de la cruz, no te desatomies de la cruz. Vive en la cruz, vive crucificado, y el Padre tendrá bendiciones para tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Dale ese aplauso para Dios, aleluya. ¿Qué te parece si cierras tus ojos con respeto del pastor y te pones de pie un minuto? No te voy a robar más tiempo, por favor. Un minuto si tienes tiempo, para agradecerle a Dios por esa obra tan maravillosa. Muchas veces lloramos tanto por lo que nos falta, que nos faltan lágrimas para agradecerle a Dios lo que ha hecho con nosotros. Es el sacrificio perfecto. Si podemos apagar las luces, por favor. Las hermanas cantan ese coro otra vez. El sacrificio perfecto. Era tu lugar y el mío. Ahí teníamos que estar nosotros. Él tomó nuestro lugar. Por eso agradécele, dile gracias, Padre. A Jesús no lo soportó ni aguantó los clavos. A Él lo sujetaba el amor que te tiene. A nosotros no nos puede aguantar ni sujetar unos clavos. A nosotros nos sujeta amor a su palabra. Deja que la palabra te crucifique. Deja que la palabra haga la obra en ti. Él estaba allí, no porque los clavos le sujetaban. Era la voluntad del Padre y el amor que te tenía. Si no puedes vivir crucificado, no es porque te falten fuerzas, quizás es porque te falta amor. Amor hacia Él. Pídele que te enamore. Él es especialista en robar corazones. Aleluya. Aleluya. ¿Qué te parece si levantas tus manos conmigo, por favor? Aleluya. El sacrificio perfecto, el sustituto vital, es el cercano pariente que mi alma ha redimido. Es el Cordero inmolado, que antes de que el mundo fuese, ya había pecado el hombre, que ya estaba preparado. Aleluya. No fueron túnicas de pieles esta vez. La sangre. Aleluya. ¡Oh! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Aleluya! Herido por mí, para que yo fuese sanado. ¡Ya viene! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Adórale! ¡Adórale! ¡Sí, Señor! Estoy desamparado por amor. ¡Qué bien! Gracias, papá. Gracias por tu sacrificio, Santo. ¡Aleluya!
como tierra de los campos cuando al sentir la crueldad de aquella lanza, su costado abierto emanaba, oído por amor a ti, su boca nos abrió como un cordero de pasión y sufrió herido por mí, para que yo fuese sanado como de la cruz, perdonando mis pecados. Estoy desamparado por amor de mí, herido por mí, para que yo fuese sanado como de la cruz, perdonando mis pecados. Solo de mí. Estoy desamparado por amor de mí. Gloria al nombre del Señor. Bueno, nos quedamos todos sin palabras, ¿verdad? Tenemos que decir que este gitano ha predicado de la luz de una forma impresionante, de una manera poco normal y habitual. Ha dicho cosas que no son habituales de oír. Ha dicho palabras muy profundas, muy bonitas, y no solamente bonitas, necesarias y con mucha profundidad. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por estos hermanos, estos predicadores, que Dios los usa de esta manera, con esta intensidad y con esta eficacia. Hombres que se han preparado